bienvenidos en esta mañana. Dios los bendiga por estar con nosotros aquí en esta mañana, adorando y alabando al que reina y vive por toda la eternidad. Le quiero dar un saludo a todos aquellos que están a través de la línea del Facebook Live. Dios los bendiga, gracias por su fidelidad, gracias por su misericordia. El Señor está permitiéndonos transmitir este servicio en vivo. Ya hay gente conectada desde Argentina hasta el Canadá. Gloria a Dios, porque hay muchos que usan las redes sociales para esparcir veneno y contaminación y muerte, pero el Señor nos da el privilegio de esparcir la palabra de vida, la palabra de bendición. Hay gente que no puede congregarse por la distancia, pero que se está conectando con nosotros, y Dios los bendecirá. Amén. Bueno, mis amados, en esta mañana quiero hablar de un tema bien interesante. ¿A quién le gusta esperar? ¿Qué pasó? Yo, mira qué sucedió. Bueno, ¿a quién le gusta esperar en este tiempo, sobre todo en este país que todo es tan rápido? A nadie le gusta esperar, ¿no? Y se acostumbra uno a ese estilo de vida. Yo me acuerdo que en Colombia, para ir a un banco, si quiere entrar rápido, el banco lo abren a las 9 de la mañana, si no estoy mal, si no me acuerdo, es a las 9. Entonces, si quería entrar entre los 10 primeros, tocaba llegar a las 7 de la mañana. 2 horas afuera para entrar dentro de los 10 primeros. Y ya después de las 9 llegaba, podría estar saliendo fácilmente a mediodía, si le iba bien. Porque como en todo banco hay 6, 8 cajeros, casillas, pero solamente hay uno trabajando. Y los otros están tomando tinto, saludándose, y no es como aquí que uno llega y cuando ya abren el banco, ya el cajero tiene el computador prendido, está en línea, está todo listo, tiene la plata contada. En Colombia no. Llega, prenden el computador, se toman el tinto, cuentan la plata, se saludan y la gente. Entonces uno se acostumbra aquí, ¿cierto? Y como venimos de Colombia, de Venezuela, de México, entonces venimos como con un poquito, venimos un poquito desacelerados. Entonces ya uno sabe que le toca esperar para montarse al bus, le toca hacer muchas cosas, y todo es una cuestión de tiempo. Déjame decirte que las cosas con Dios también son de tiempo. Aquí en este país tú entras por el drive y sales con un desayuno, drive-thru, perdón, por el drive-thru, y sales con un desayuno en 3 minutos, o sales con un almuerzo. Pasa por Chick-fil-A y sales, pasa por un McDonald's y sales, por donde sea, eso es rapidito. Entonces uno como que se acostumbra, y tú llegas a un banco y eso es rápido. El único banco que yo he visto que con mucha gente fue un Wells Fargo, que me tocó ir al sur de la ciudad y me costé 1 hora haciendo cola, un sábado. Yo no la creía. Y todos éramos hispanos y hasta los cajeros eran hispanos. Yo me sentí en Colombia. Serio, un Wells Fargo, pero así, todos haciendo cola. Pero nosotros tenemos que aprender a ser pausados, calmados. Y quiero darles una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón, porque uno muchas veces como que quiere que Dios obre ya. Uno quiere que Dios escuchó mi oración hoy y que cuando llegue a la casa esté mi milagro, ¿cierto? Que yo oré ya y que el Señor me sanó ya. Y eso es lo ideal y ese es el anhelo del corazón, ¿cierto? Pero Dios es un Dios de plan y propósito. El rey David decía: esperé en Jehová y él escuchó mi oración y él me respondió. Pacientemente esperé en Jehová y él me respondió. Entonces Dios nos pide y nos enseña a lo largo de la escritura que nos toca aprender a ser pacientes. Uno como papá, cuando la esposa queda embarazada, uno quiere que ese niño salga ya. Quiero verle, quiere abrazarle, quiere acariciarlo, quiere alzarlo, quiere que aprenda a caminar ya, ¿o no? Eso me pasó a mí como papá. Yo quería que mis hijos salieran ya a los 3 días de la clínica, empezaron a caminar, a hablar. Yo me soñaba con ellos llevándolos al parque, jugando a fútbol. Y no, eso es un tiempecito, esos son unos mesecitos y unos años hasta que el muchacho aprende por lo menos a caminar, más de un año, ¿cierto? Y la mujer ni hablar, ella quedó embarazada y quiere ya, porque son 9 meses que le esperan bien complicados. De insomnio, de malos momentos, de vómitos, de náuseas y bueno, y todo lo que contrae el embarazo, ¿cierto? Pero Dios nos dice que hay un tiempo para cada cosa de todo lo que hay debajo del cielo. Para todo hay un tiempo. Así como hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir.
Así como hay un tiempo para pedir de Dios su intervención en nuestra vida, en nuestro hogar, hay un tiempo de la respuesta de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes como los grandes hombres de la Biblia. Después de este corto introducción, yo creo que me acompañen por favor al libro de Génesis. Génesis capítulo 41, versículo 37 al 46. Que la vaya encontrando, por favor, se va colocando sobre las plantas de sus pies y vamos a leer la palabra de Dios en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Génesis 41, versículos 37 en adelante nos dice así la palabra. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como a este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Padre, yo te doy gracias, Dios del cielo, en esta mañana por tu palabra, Señor. Y oro para que tú nos hables, Señor, nos redarguya, nos des paz, nos des entendimiento, Señor, pero también que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Bonita la historia, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué, qué, qué hermosura lo que le pasó a José, ¿cierto? Pasó de no ser nadie a no ser nada, a ser el segundo más, pasó a ser el segundo hombre más poderoso sobre toda la tierra, porque en ese momento Egipto era la potencia mundial, era el país más grande, era el país más rico, era el país number one, como dicen aquí en Estados Unidos. Y él pasó a ser el segundo después de Faraón. Bonito, ¿no? ¿Quién no quería llegar allá? ¿Quién no quería estar en el lugar de José? Todos querían estar recibiendo el anillo de Faraón, el collar, vestirse con ropas de lino finísimo, ¿cierto? Pero es que para llegar José allá no fue fácil. Cuando tú empiezas a leer la historia de José, es bien triste y lamentable porque José empezó su proceso con Dios a la edad de 17 años. Y el día en que le pusieron el anillo, el día que le pusieron el collar y lo vistieron de lino finísimo, y todo el pueblo de Egipto se arrodilló delante de él, tenía 30 años de edad. ¿Alguien me puede decir cuántos años pasaron? 13 años. Y tú quieres orar hoy y que el Señor te responda mañana. Tú le estás pidiendo al Señor la casa hoy y quiere que el Señor se le tenga las escrituras en la puerta tan pronto llegue. Es como difícil, ¿no? Es como complicado. Esto nos está enseñando que Dios sí tiene un plan y propósito, como estaba diciendo la pastora ahorita en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú tienes que repetirte eso todos los días. Hoy en día tú tienes la palabra. ¿Y sabe por qué vivimos tristes y vivimos acomplejados y vivimos frustrados y vivimos con depresión? Porque no estamos leyendo la palabra. ¿Sabe qué tenía José?
una narración hablada de su padre, porque él era nieto, era hijo de Jacob, nieto de Abraham. Y Jacob le tuvo que dar con todo. A mi padre el Señor le dijo que él nos iba a heredar, a mí y a toda mi descendencia, la tierra de Canaán. Eso era lo único que portaba José. Y un día se levantó José y se encontró con la triste realidad de que sus hermanos mayores, los hijos de su padre, en vez de cuidarlo, estos sinvergüenzas fueron y lo trataron de matar, lo botaron en un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Ahí empezó el proceso de, de José. Y todo porque tuvo dos sueños. Tuvo el sueño en el cual Dios le mostraba que él estaba recogiendo en el campo unos manojos de trigo y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él. Y lo único delito que tuvo él fue haberle dicho a sus hermanos el sueño. Pero ¿quién interpretó el sueño de José? Él no dijo, yo voy a ser el rey, ni ustedes se van a inclinar ante mí. Los que dijeron eso fueron sus hermanos. Tú tienes que estar atento a lo que la gente te habla. Tú tienes que estar atento a lo que el mundo te dice, porque estos hombres, sus hijos, dice la palabra de los hermanos de José, lo aborrecían, lo envidiaban. Pero sin embargo, muchas veces tu enemigo va a hablar de lo que Dios va a hacer contigo. Tu enemigo, el que te aborrece, el que te quiere ver mal, el que te quiere destruir, Dios lo va a usar para decirte qué va a hacer Dios contigo. Luego tuvo otro sueño y hasta su mismo papá, que era su hijo amado y consentido, también le profetizó sin querer. Dijo, tú estás diciendo que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. Anda, chico, como dicen en Venezuela, estás loco. Hermano, tenemos que aprender a entender que con Dios los planes de Dios no son como nuestros planes. Jamás en nuestra vida los planes de Dios tienen una diferente perspectiva, tienen un propósito más grande y más sublime que ni tú ni yo los entendemos. Entendamos, partamos del punto de vista que nuestra mente es finita, tiene un tope, tiene un límite, pero la mente de Dios es infinita. Cuando Dios fijó la mirada en José, José era un niño de 17 años, era el consentido de papá, era el hijo menor, el último hijo que había tenido Jacob. Pero Dios se había fijado en ese señor. ¿Qué pasó también con el rey David? El rey David le tocó esperar 15 largos años para llegar a ser el rey de Israel. 15 años. Eso nos indica que entre más largo es tu proceso, entre más fuerte es tu proceso, es más grande tu bendición. El Señor nos dice, aprendamos de la naturaleza. Una perrita pare como que en 9 semanas. En 9 semanas más o menos, 3 meses. Un elefante tarda 2 años. Miren el tamaño del elefante. Cuando nace un elefante es casi la altura de un niño de 7, 8 años, ¿cierto? Así mismo es la bendición tuya. Entre más se tarde tu proceso, entre más años pasen, entre más dificultades tenga, eso te está hablando a ti claramente que tu bendición es grande. Tu bendición es grande. Lo que Dios tiene para ti requiere tiempo, requiere planificación, requiere un esfuerzo tuyo. Dios hace el milagro, Dios pareja todas las cosas, pero el que tiene que trabajar y formarse y disciplinarse eres tú. Porque José, aunque era el hijo menor de su papá, y su papá era riquísimo, porque la palabra de Dios dice que Jacob era riquísimo, él había podido aprender a ser un excelente administrador con su papá. Y seguramente si se hubiera equivocado con su papá tal vez lo hubiera exhortado, le había jalado la oreja y no más. Pero le tocó aprender a ser administrador excelente en la casa de Potifar. Con la diferencia que si se equivocaba con Potifar, podía perder la cabeza. Es diferente. ¿Quién no quisiera tener una escuela suave? Donde tú te equivocas, ay, pobrecito. No, tranquilo, lo vamos a intentar otra vez. Sí, sí, tú puedes. Ánimo. La siguiente la vencida.
José no tuvo esa oportunidad. José se equivocaba y perdía la cabeza porque él era esclavo. No tenía quien lo defendería, no tenía quien lo defendía, no tenía quien diera la cara por él, no tenía quien hablase por él. Pero ¿sabe qué fue lo que le ayudó a José en medio de ese aprendizaje? Recordar todos los días la palabra que le había dicho su abuelo. La descendencia de mi abuelo, yo soy descendiente de Abraham, vamos algún día a heredar la tierra de Canaán. Algún día, no estoy en Canaán, estoy esclavo, pero Dios dio una palabra y yo le creo a Dios. ¿Cuánto le crees tú a Dios? Porque tú estás libre, tienes trabajo, tienes comida, tienes techo, tienes carro y te sigues quejando, te sigues lamentando, sigues furruscado contra Dios, enojado contra Dios. ¿Tú crees que si José hubiera tenido esa actitud como la tenemos nosotros, que Dios no obra como yo quiero y yo me enojo y no vengo a la iglesia y dejo de orar y dejo de leer la palabra, había vencido como venció? Josué tuvo una de las mejores actitudes, jamás se quejó. Cuando tú lees la historia, él jamás se quejó. Cuando tú lees la historia, tú no ves a José llorando. Cuando usted lee la historia de José, usted no lo ve lamentándose, nada. Usted lo ve que haciendo a lo que lo habían puesto a hacer. Él no se puede decir, yo no puedo, es que yo no entiendo, es que eso es muy difícil para mí, es que yo tengo apenas 17 añitos. Usted trabaja y da fruto y produce. No más, haga lo que se lo... Para eso fue que te compré, para que me dé resultados. Me imagino que así le hablaba a Potifar. Y José la entendió. Entonces, si José la entendió, nosotros tenemos que también que entenderla, que las cosas con Dios no son como yo las quiero, como a mí me parece, como yo las quiero tener, sino como Dios me la está mandando porque Dios está queriendo formar el carácter en mí. Él iba a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra. Él tenía que aprender a obedecer para poder mandar. Si tú no aprendes a obedecer, si tú no aprendes a, a sujetarte a la autoridad, tú vas a ser un pésimo administrador. Porque tú no puedes dar de lo que no recibes, dice la palabra de Dios. Ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso recibirá. Si tú eres desobediente cuando eres pequeño, si logras subir, nadie te va a hacer caso. Nadie te va a seguir, nadie te va a escuchar y vas a quedar en ridículo. Él aprendió a obedecerle a Potifar. Él aprendió a hacer las cosas que Potifar lo mandaba. Pero sin embargo, él tenía que llegar a un nivel más alto. Porque la bendición era más grande de lo que él estaba viendo. Y le tocó ir a parar a una cárcel por una calumnia, por una mentira. Pero sin embargo, pasó de tener la libertad que tenía como esclavo, de que él iba y salía y compraba y negociaba y hacía lo que tenía que hacer, a pasar a estar preso en una cárcel. ¿Pero usted cree que él cambió la actitud? Jamás. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el carcelero no se preocupaba de nada, que él hacía todo lo que le tocaba hacer en la cárcel. Cuando yo leí eso me sorprendí. O sea, José cuidaba de los presos, José les cocinaba a los presos, José limpiaba la cárcel. Eso quiere decir que José era laborioso. José no se sentaba a lamentarse. José no se sentaba a dormitar en su desgracia. Ay, cómo sufro yo. Ay, pobrecito yo. Ay, el niño consentido de papá. Ay, mi mamá se murió. No, qué pobre. Él se dedicó a ser habilidoso. Él se dedicó a ser proactivo. Él se dedicó a aprender, a crecer, a mantener la mente ocupada en algo. ¿Sabe por qué nosotros nos estancamos? Porque vivimos pensando en el pasado en vez de estar pensando en el presente con ánimos de tener un mejor futuro. Mientras que tú sigas con la mente en tu país, tú vas a estar estancado. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que usted vivió en Venezuela, déjelo en Venezuela. Lo que usted compró en Venezuela, déjelo en Venezuela. Lo que usted fue en Colombia, déjelo en Colombia. Lo que usted tiene en México, déjelo en México. Usted está ahorita aquí, viva aquí, adáctese a esta cultura y avance, hermano. Porque usted no puede estar aquí con el corazón allá. Porque no va a avanzar, no va a crecer y no va a poder dar fruto. Usted se imagina a José estando preso, llorando porque su papá le había hecho una túnica y ahorita andaba todo, me imagino, porque la palabra dice que lo tuvieron que bañar y afeitar. ¿Cómo andaba un preso en esa época?
sucio, allá no habían duchas, no habían máquinas de afeitar. Cuando él lo fueron a presentar a Faraón, dice que lo bañaron y lo cambiaron rapidito. Imagínense cómo olía. Pero así él era proactivo. Así todo, él estaba aprendiendo de todo. No se limitaba a su condición. ¿Y sabe por qué? Porque dice las cosas en Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi amado, si usted está en este país, si usted está en esta iglesia, si Dios le dio el privilegio de cruzar la frontera en avión, si se vino por la selva, si se cruzó por el desierto, pero está aquí, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Muchos han muerto y muchos están muriendo ahorita. Anoche estaba mirando un video de una familia venezolana cruzando aquí Texas, que botaron una concertina y una señora con una bebé de brazos como David. Le pusieron por debajo de la concertina lograron meter un cartón y ella pasando por debajo y la niña se le estaba rayando los brazos. Y ella empuja a la niña para cruzar la frontera. No estoy hablando, no estoy exagerando. Usted está aquí, le tocó duro, pero llegó, dele la honra, la gloria al Señor. Ya no se queje. Trate de aprender aquí algo. No se queje, no se lamente. Que es que yo no puedo, que es que yo tengo miedo, que es que yo no salgo de noche porque me asusta el coco. No, crezca y avance. Es que hay gente que se vive quejando por todo vive llorando. José hubiera tenido esa actitud de estar llorando, jamás llega a ser el segundo hombre más fuerte sobre toda la tierra. Jamás. Se había quedado toda la vida en la cárcel. Se había quedado lamentando su situación. Se había quedado pensando en que dejó a su papá, a sus hermanos y tal vez llenando su corazón de odio y rencor contra sus hermanos. Perdone a los que tenga que perdonar. Perdone a su esposo, perdone a sus hermanos, perdone a sus patrones, perdone a su papá, a su mamá, perdone a todo el mundo porque usted no va a poder vivir. José le tocó perdonar a 11 hermanos, porque fueron los 11 que se unieron para matarlo. Pero en medio de todo, José era un hombre inteligente y muy inteligente, porque él vio que no valía la pena estar escarbando en su pasado. Sí pasé por ahí, sí fue doloroso, fue traumático, pero estoy aquí y tengo que seguir avanzando. No te quedes en tu pasado, no te quedes en tu dolor, en tu tristeza, porque eso no te va a dejar avanzar, eso no te va a dejar crecer, ¿ok? Sí, en la prédica no se puede intervenir, ¿cierto? Tenemos que aprender una cosa. Tú tienes que aprender que con el Señor los procesos no son express ni son gratis. Si tú piensas que Dios te va a levantar, sí, Dios te va a levantar, pero eso es un proceso de formación, de capacitación, de conocimiento y eso te va a costar. ¿Qué le cuesta a ti y a mí? El negarse a ti mismo. Aprender a callar la boca, aprender a ser humilde, aprender a ser obediente. Porque tal vez la Biblia no dice, pero cómo era el comportamiento de José con su casa, aunque sí dice que él era obediente a su padre y que le daba reporte de sus hermanos que eran maleducados, eran desobedientes. Entonces, José se sujetaba a su papá porque era el menor, ¿cierto? Pero le tocó llegar a aprender a sujetarse de un hombre extraño, aprender una lengua extraña, una costumbre extraña, adaptarse a una cultura nueva. Usted tiene que verse como se vio José. Yo al principio, cuando llegué aquí, me costaba mucho, porque uno llega con desorden. Yo para manejar era un caos, yo no respetaba a los pares, porque en Colombia no se respetan los pares. Aquí mi esposa me veía jalando, el pare es pare, pero no viene nadie, pare, pero así no viene nadie, pare. Me tocó que a conductarme. Y eso es bueno, porque tenemos que dejar de la manera pésima que vivíamos allá y tenemos que aprender a vivir como la gente, aprender a saludar, aprender a que si la persona va a entrar, yo le cedo el paso, porque aquí el americano, tú vas a entrar y se detiene. En Colombia el que va entrando primero y de malas me llevo por delante de todo el mundo. Así somos nosotros, porque allá vivimos de afán. Aquí no, aquí la gente vive con calma en algunas áreas, ¿ok?
Entonces, cuando Faraón le dijo a sus siervos, ¿hallaremos acaso otro hombre que esté con quien esté el Espíritu de Dios? Cuando Faraón vio a José, él no vio un esclavo. Cuando Faraón miró a José, no estaba viendo un esclavo, estaba viendo a un hombre lleno de la presencia de Dios. ¿Qué ven de ti cuando hablas con un extraño? ¿Están viendo un hombre de Dios? ¿Están viendo una mujer de Dios? ¿O están viendo una persona que vive llorando por sus fracasos, que vive llorando por su desgracia, que vive llorando por sus pérdidas? Porque cuando Faraón miró a José, él miró fue un hombre de Dios. Dijo, ¿dónde hallaremos otro hombre como este? Pero eso no le salió barato a José. La Biblia no lo narra, pero él para poder crecer, él tuvo que dedicar tiempo a pensar, a meditar y a orar en las cosas de Dios. Él no tenía la Biblia, él tenía una narración oral, pero él se aferró a eso. ¿A qué te estás aferrando tú? Si tú te aferras a Dios, tú vas a vencer. Dice la palabra de Dios que Moisés avanzó como viendo al invisible. Él no miraba los obstáculos que tenía. Él no miraba las dificultades que se le pasaban. Él miraba como viendo al invisible. Ayer estaba yo predicando acerca de lo que le pasó a Pedro. Pedro salió convencido de que podía caminar sobre el agua porque vio a Jesús veniendo, caminando sobre el agua. Y salió y caminó, pero en el camino se descuidó, se hundió. Que a ti no te pase lo mismo. Porque muchas veces salimos llenos de la presencia de Dios aquí y llegamos a la casa y nos hundimos. Porque le queremos más a las circunstancias, le queremos más a lo que nos está viendo y menos a lo que Dios nos está hablando. José no se dio ese lujo de permitir que las circunstancias minaran su fe. José no permitió que lo que estaba viviendo, la opresión, la esclavitud, el no tener un futuro, porque ¿qué futuro tiene un esclavo? Futuro no tiene esclavo, perdón, un esclavo no tiene futuro. El futuro de un esclavo que si se equivocaba, era que lo castigaran y si la equivocación era muy grave, hasta la podían matar. En prisión no tenía ningún aliciente, porque Faraón hacía juicios cuando se levantaba de buen ánimo. No había una fecha. El que entraba a la cárcel en esa época moría en la cárcel porque no había un juicio, no había nada. Cuando el faraón se levantara de buen ánimo a hacer juicio y atendía uno a dos y los demás, muchos o todos murieron en prisión. Pero eso no desanimó a José de tener una buena actitud. Eso no lo desanimó. Él sabía que tal vez nunca iba a salir ahí, pero eso no lo preocupó a él. Él se preocupó por hacer las cosas bien hechas en el momento en que le tocaban. Él no estaba mirando cuál era su problema, él no estaba mirando su obstáculo, él no estaba mirando su pasado, él estaba mirando su futuro, cómo vivir bien y dar un buen testimonio. Con lo que tenía, con lo que había aprendido, aprendió a ser diligente, porque la palabra de Dios dice que el carcelero no tenía que hacer nada, sino que simplemente preocuparse por comer. El que lo hacía todo en la cárcel era José, porque José había aprendido a ser diligente. Entonces, mis hermanos, ustedes no se pueden seguir desanimando de las cosas que le pasan ni que le suceden. Usted no se desanime, no le crea al maligno, no le crea los problemas. Que usted esté enfermo, usted tiene que recitar lo que dice la palabra. El Señor es mi sanador. Yo le estoy inculcando a la gente que está en la academia que memoricen la palabra, el Salmo 23. Aprendan ese salmo y repítalo, declárelo, párese en la sala de su casa y declare, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor le va a dar la provisión, le va a dar la sabiduría, le va a bendecir, pero usted tiene que reclamar la palabra, tiene que profesarla, tiene que lanzarla al aire, porque la palabra es vida y vida para los huesos, para el alma y para el espíritu. Pero nosotros muchas veces nos vivimos quejando de nuestras circunstancias, pero no estamos recitando la palabra de Dios. Vuelvo y hago énfasis, lo único que tenía José era una narración oral de sus abuelos, no tenía más. Usted tiene toda una Biblia llena de promesas, llena de palabras, llena de bendición, llena de futuro para usted y su familia. Pero tiene que leer la palabra, tiene que recitarla y tiene que creerla. Si tú no la crees, tú no vas a avanzar. José se dedicó a aprender
cosas que no pudo aprender en su casa porque no era el tiempo ni era la manera de él, sino era la manera de Dios. Era la manera de Dios que Dios tenía que formar a ese varón para que él llegara a mandar. Él tenía que tener dominio propio para que un pueblo extraño lo escuchara y lo obedeciera. Eso lo hace Dios. Cuando Faraón escuchó la interpretación del sueño de José, se dio cuenta que lo que portaba José él no lo iba a encontrar ni en los brujos, ni en los hechiceros, sino en un hombre lleno de la presencia de Dios. Y cuando a ti se te llegue el día, Dios te va a honrar de una manera tan sorprendente que tú vas a quedar boquiabierto. José jamás llegó a imaginarse que él iba a ser el segundo hombre después de Faraón. Pero para esa altura de su vida, después de supuestamente haber sufrido tanto, él ya tenía un corazón perfecto. Él no solamente aprendió a hacer el arte de ser buen administrador, el arte de aprender a interpretar los sueños, porque eso él lo aprendió en medio de la aflicción. Él tenía sueños, pero cuando él tuvo sueños que estaban en libertad, él no los aprendió a interpretar. Él tenía los sueños, pero no los interpretaba. Pero en su proceso, en su comunión con Dios, en el buscar de Dios, Dios le dio el don de revelar sueños. Y él le reveló el sueño al copero y al panadero. Fuese en el proceso. Dios necesita el proceso para que tú desarrolles tu talento, tu don, tu habilidad. Es en el proceso, no es en medio de la paz, no es en medio de la calma que Dios te va a formar. Es en el proceso que el Señor te forma y te habilita y te capacita en los dones espirituales que ha puesto en ti. Fue en medio de la angustia, fue en medio de la persecución, fue en medio de la opresión que José aprendió a interpretar los sueños. Y eso fue lo que el Señor usó para sacarlo. Pero no solamente aprendió eso. Es sorprendente todo lo que aprendió José. Dice la palabra de Dios, que después de que se subió en el segundo carro del faraón y pregonaron delante de él doblar la rodilla, dice que toda la nación dobló la rodilla delante de José. ¿Y sabe quién más estaba ahí? Estaba Potifar. Estaba la señora de Potifar. Estaba el copero, sus enemigos. ¿Cómo la ve? El único que no se inclinaba delante de José era Faraón. De resto, todo el mundo se tuvo que inclinar delante de José. El que lo trató mal. ¿Se imaginan la cara de la señora de Potifar? Imagínense por un momento la cara de doña Puti. Allá, viendo la cara del hombre que había metido injustamente bajo calumnia a la prisión. Tener que doblar sus reyes e inclinarse ante él. Dios va a hacer que tus enemigos doblen la rodilla delante. Es Dios, no eres tú. No es tu gracia, no es tu sabiduría, es el don y el talento de Dios sobre tu vida. Pero no solamente aprendió eso. Ahí él aprendió a perdonar a sus enemigos. Él aprendió a tener paz y a entender que todo el mundo no tiene la bendición ni la gracia de Dios. No todo el mundo. Por eso tú no puedes estar juzgando a todo el mundo. Porque lo que Dios te da es para ti. Y lo que Dios te da es para que tú lo trabajes y para que tú lo uses y no para que lo compares con los demás. José aprendió a ser excelente administrador con lo que no era de él. Por eso donde tú y yo estemos trabajando, aprendamos a hacer bien nuestras labores. Hagámoslas con excelencia. Porque todo lo que tú hagas, sea de boca o sea de hecho, hazlo como para el Señor. Eso fue lo que ayudó a que tomaran en cuenta a José, porque él era un buen administrador. Y cuando tú eres bueno en algo, la gente te va a buscar. Cuando tú eres bueno en algo, la gente te va a llamar. Va a hacer lo que sea por contactarte, porque tú eres bueno en tu arte, tú eres buen panadero, tú eres buen administrador, tú eres buen jardinero, tú eres buen conductor, tú eres responsable. Y eso te va a dar puntos y te van a llamar. Esto fue lo que le pasó a José. Pero no solamente aprendió eso, él también aprendió de su papá. ¿Sabe qué aprendió de Jacob José? A no tener hijos preferidos.
Porque por tener hijos preferidos, sus propios hermanos lo aborrecían. Porque la escritura dice que José era el preferido y que sus hermanos se daban cuenta y que por eso lo aborrecían. No tenga hijos preferidos, no tenga amigos preferidos. Aprendió, aprendió de sus hermanos. Dice la escritura que sus hermanos tenían mala fama y que lo aborrecían. Él aprendió a no tener mala fama y no aborrecer a nadie. Aprenda de sus circunstancias. ¿Qué estás aprendiendo tú en ese momento de lo que estás viviendo? Por estar quejándonos, por estar lamentándonos, por estar suspirando por lo que perdimos, estamos dejando de aprender. José en medio de su prueba aprendió del papá a no tener hijos predilectos. Aprendió de sus hermanos a no ser malos y no aborrecer a nadie, a pesar de todo lo que le han hecho. Si comparamos lo que le hicieron los hermanos de José a José, José tenía bastantes razones y motivos para desquitarse, pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te levante, cuando Dios te honre, cuando Dios te ponga en altura, va a hacer que tú le des de comer a tus enemigos. Porque eso fue lo que él hizo. Él alimentó a sus hermanos, aquellos que lo quisieron matar. Eso va a ser. Aprendió en la casa de Potifar a no dejarse seducir del pecado. La mujer de Potifar lo seducía, lo buscaba, lo acosaba para que tuvieran relaciones sexuales. Pero él aprendió ¿qué? A comportarse varonilmente y a no ceder al pecado. Fácilmente había podido. Ella es mi ama y es la patrona y pobrecito yo. No, él mantuvo su línea. No, eso está mal hecho. ¿Cómo voy a hacer yo tal cosa cuando mi Señor, mi amo, no me ha privado de nada, sino solamente de ti? Eso no está correcto. Yo no puedo pecar delante de Dios. Hermano, no se deje seducir del pecado. Que le llegó la oportunidad de coger lo que no es suyo, corra, huya como hizo José. No caiga, no ceda ante el pecado por más necesidad que tenga. ¿Será que él no tenía necesidad de estar con una mujer? Claro, era un hombre joven, pero el que decidió guardar su santidad, decidió conservar su integridad. Eso lo aprendió en medio de la prueba. Es que es en, la media de la, en medio de la prueba donde tú aprendes. Con Dios tú aprendes en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Mire todo lo que aprendió José en medio de pruebas adversas. Aprendió en la cárcel. Dice el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Él era el que los cuidaba, él era como el centinela. Un preso cuidando a los demás presos. El cuidado de todos los presos que venían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, él era el que cuidaba a los presos, era el que prendía las antorchas, era el que limpiaba, era el que sacaba los baldes. Todo lo hacía él. No se vivía quejando. Que hay una lección bien importante para nosotros. Si a mí me contrataron para mover esta botella, ¿por qué tengo que mover este papel? Si me están pagando es para que mueva la botella, no más, yo no muevo la botella, eso no es mío. Mire todo lo que aprendió José. Muchas veces nos encasillamos en que a mí me contrataron para esto y ahí me quedo, y ahí me enrancho y ahí me muero. Si José hubiera tenido esa actitud, había muerto en la cárcel. Él buscaba qué hacer, él buscaba en qué moverse, en qué ser proactivo, en qué avanzar, en qué relucir, porque cuando tú haces, tú estás saliendo del anonimato. Aprende eso. Cada vez que tú haces, tú sales del anonimato. Si tú te quedas quieto, te quedas quieta, eres una más del montón. No permitas que tú seas uno más del montón. Tú y yo somos luminares, somos luces aquí en medio de la tierra. Por eso tienes que siempre pensar lo que hablas, lo que dices, cómo te mueves, porque la gente te está observando. José se hizo visible por su manera de comportarse. Amén. Aprendió del copero también. ¿Se acuerdan del copero? Que estuvo preso. Aprendió del copero a no confiar en el hombre, porque este hombre lo olvidó 2 años más en la cárcel. Aprendió fue a confiar en Dios. No le estoy diciendo que no le sirva a la gente, sírvale a la gente, ayúdele a la gente, colabórele a la gente, respalde a la gente, pero jamás espere nada del hombre, espere otra cosa.
No hagas nada esperando un favor a cambio. Que yo le doy a él una botella de agua y él me tiene que volver a traer. No lo haga. Yo le digo a la iglesia, jamás preste dinero, porque usted va a perder su dinero y va a perder la amistad. Ofréndele. Mano, no tengo para prestarle, pero le ofrendo. Que me preste $100. No, mano, no tengo para prestarle 100, pero mire, le ofrendo 50. Porque dice la palabra que es mejor dar que recibir. Usted le presta los $100 al hermano y volaron los $100, se perdió el hermanito y usted quedó resentido. Me robó, me abusó, me ultrajó. Pero si usted lo ofrenda, usted está sembrando una semilla para ese hombre. Y le está dando una esencia. Yo no presto, sino ofrendo. Téngale, ofrendo. No tengo los 100, pero le ofrendo 50. Bendición para su vida. Y no va a tener de qué apegarse de nada. Amén. Mire todo lo que hemos aprendido de José en unas circunstancias adversas. ¿Se imagina si José hubiera tenido una mala actitud como la que tenemos nosotros a ratos? Que nos vivimos quejando por todo, que vivimos llorando, que vivimos renegando. Jamás había hecho nada en su vida. Y al final, finalmente, después de 13 años, aprendió a honrar y a depender de Dios y no de sus fuerzas cuando le respondió al faraón. En Génesis 41, 16, respondió José a faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta a su, que le dé respuesta propicia a faraón. Él no se quiso llevar la honra y la gloria de la interpretación de los sueños. Digo, eso no está en mí, eso es Dios. Que todo lo que usted haga es porque Dios le ha colocado la gracia, porque Dios le ha bendecido sus manos, porque Dios le ha abierto las puertas, porque Dios le ha dado la sabiduría, porque ciertamente todo lo que tú tienes en este momento lo hemos recibido de Dios. Si tú llegaste a una universidad y obtuviste título profesional, no fue porque te esforzaste, no porque fue porque Dios te dio la gracia, te dio el favor, te dio las fuerzas, fue el que colocó en ti el querer como el hacer. No fue porque usted quiso y se empeñó, no, fue porque Dios lo ayudó, porque hay mucha gente que quiere estudiar y no tiene la posibilidad. Hay gente que sueña ir a una universidad, pero no puede. Pero usted qué fue, dele la honra y la gloria al Señor. No fue su esfuerzo, fue la gracia del Señor. ¿Qué dijo José? Eso no está en mí. Es Dios. Vuelvo y le leo. Eso no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Mis amados, yo los animo a ustedes que aprendan a confiar y a descansar en Dios. Que aprendan a colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Muchas veces le robamos la honra y la gloria al Señor. Esta casa la compré yo, esta casa es mía, no, esa casa no es suya. Esta casa se la dio Dios y usted es administrador de lo que Dios le da. Todo lo que usted tiene no es suyo, es de Dios, porque dice la palabra, mía es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. El dinero que usted tiene en su bolsillo no es suyo, es de Dios, porque Él dice, mío es el oro y mía es la plata, y Él se la da a quien quiere. Hay gente con mayor capacidades que usted y que yo, que se esfuerza mucho menos y no puede conseguir nada. Pero usted y yo tenemos la provisión, tenemos la bendición de Dios, y es por la gracia del Señor, por su misericordia cada mañana. Hay gente que vive como loca buscando un hijo y pagan tratamientos, pagan de todo. Y usted que tiene los hijos, dele la honra, la gloria al Señor, que va a ser padre, va a ser madre o ya los tiene. Hay gente que muere frustrada porque nunca pudieron tener un hijo. Y usted que lo tiene, dele la honra y la gloria al Señor. Usted que tiene su marido, bueno o malo, dele la honra y la gloria al Señor por esa persona que tiene. Si le salió malo, sopórtelo, porque le dije, eso no fue el que Dios le mandó, sino fue el que usted escogió. Que muchas veces se quedan, ay Señor, mire, le dicen, pero yo fue el que lo escogió, mija. Usted no escuchó a su papá, no escuchó a su mamá, ¿qué se queja ahora? Usted no escuchó a su pastor, no escuchó a nadie. Silencio, mamita, haga como José. Tenga buena actitud y trabaje. Porque eso nos pasa, escogemos mal y vamos a Dios a criticarle. ¿Por qué? Porque no nos dejamos orientar por Dios, no nos dejamos guiar por Dios. Si José hubiera sido terco, hubiera sido contumaz, no había salido jamás de la cárcel. Él tuvo una actitud enseñable, él aprendía de los demás. A mí alguien me dijo que inteligentes somos todos, pero el sabio es el que jamás cae en el error que comete el inteligente.
El sabio aprende de los demás y eso es lo que hacía José. Aprendía de los demás y eso fue lo que lo sacó. Aprendamos de los demás, tengamos buena actitud. Amén. Ya para concluir, debemos tener una buena actitud ante toda circunstancia, ante cualquier circunstancia. Si está sin empleo, dele la honra y la gloria al Señor. No piense que tiene que pagar renta, no piense que tiene que pagar biles. Señor, gracias porque tú estás viendo que yo necesito un descanso, Señor, o tú me vas a promover algo mejor, Señor. Pero no entre en desesperación, no entre en angustia. Mire, José salió de ser esclavo de Potifar y pasó a la cárcel. En circunstancias normales uno pensaría que iba de Guatemala a Guatepeor, ¿cierto? Pero el que tuvo una buena actitud, llegó y hizo todo lo que tenía que hacer en la cárcel y eso le permitió desarrollar su talento, su habilidad y crecer en Dios, porque fue en la cárcel, en medio de la presión, que él aprendió a interpretar sueños. Eso me indica a mí que él tenía una vida de oración. Por eso la palabra nos dice, orad en todo tiempo y lugar. José estaba en la cárcel lavando letrina, lavando baños y estaba orando. Estaba cocinando y estaba orando. Estaba haciendo lo que estaba haciendo y estaba orando. La palabra dice, orad sin cesar. Cuando usted ora sin cesar, usted mantiene una comunicación constante, continua con el cielo. Usted habla y Dios lo escucha. Y en el momento dado, Dios te habla y te usa, y te muestra y te enseña. Debemos tener una buena actitud ante toda circunstancia, sabiendo que todo es para nuestro bien. Entienda que lo que tú estás viviendo en este momento, de eso Dios te va a dar una enseñanza y de eso va a ser Dios algo grande en tu vida. Va a ser algo en tu casa. Y que todo, y que de todo se vale Dios para enseñarnos. De todo. Nosotros somos los que no sacamos enseñanzas de las circunstancias, pero Dios usa todo para enseñarnos. Usó a José como esclavo y de prisionero para enseñarlos. Usó a David de ser perseguido para ser rey. Lo ocultó en una cueva para que aprendiera a tratar con la gente. Y dice que a David le llegaron 400 hombres, empobrecidos, pobres de espíritu, llenos de amargura. Y de ahí sacó los valientes de él. No te quejes de sus circunstancias, pero más bien mira lo que puedes hacer con lo que tienes. Amén. Bueno, mis amados, vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que nos muestre. Necesitamos que Dios nos muestre qué pasa con nosotros. Que nos permita ver en qué momento estamos. Si estamos todavía en la casa de Potifar o tal vez ya nos tienen en la prisión para seguir aprendiendo. Porque la bendición que viene es grande. Colocémonos sobre nuestros pies, por favor.